Hola, estás en el canal Realidad Detective y hoy tenemos otra historia horrible. Cada caso deja una cicatriz. Este se grabó sobre la piel de una niña que nunca debió conocer la traición. Todo comenzó con una frase borroneada en el cuaderno de la escuela. Mis papás me hacen cosas que duelen cuando nadie nos mira. El crayón de colores dejó marcas en la hoja y en un secreto al que nadie quería mirar de frente. Soy Julián Soto, detective privado. Hoy abro un archivo que los jueces miran con horror. El caso actual de una niña en Nayarit que encontró fuerzas para señalar a sus padres. Quieren saber qué pasa cuando la familia, que debería proteger, se convierte en el monstruo y el mundo duda antes de romper el círculo. El teléfono sonó una tarde gris, de esas que prometen lluvia y malos presagios. Era una voz nerviosa, una funcionaria del consejo escolar. Señor Soto, tenemos una niña. Parece asustada, dibuja cosas que no entendemos. Las palabras eran vagas, pero el temblor en su voz no lo era. El miedo tiene un sonido propio. La escuela era un edificio bajo, pintado de un color amarillo que alguna vez fue alegre. Ahora parecía enfermo bajo el cielo plomizo. Me esperaba la trabajadora social, una mujer joven con el peso del mundo en los hombros. Está en el aula de música, me dijo en un susurro, como si temiera despertar a una bestia. Entré. El aire olía a polvo, a madera vieja y a un miedo infantil tan denso que casi se podía tocar. Allí estaba ella, Anaís, 8 años. El pelo oscuro recogido en una coleta tirante, como si intentara mantener todo en su sitio. Llevaba un vestido descolorido y unos pequeños esparadrapos con dibujos de osos en las manos. Sus ojos, enormes y oscuros, no se levantaban del suelo. Estaban fijos en sus propios zapatos, como si el universo entero se hubiera reducido a ese par de zapatillas gastadas. Me senté a una distancia prudente. El silencio se estiró durante minutos que parecieron horas. La trabajadora social se retorcía las manos. Yo esperaba. En este trabajo, aprendes a esperar, a convertirte en parte del mobiliario hasta que el miedo se cansa de ti. Hola, Anaís, dije finalmente, con la voz más suave que pude encontrar. Ella no respondió. Solo se encogió un poco más. La trabajadora social le acercó una hoja de papel y una caja de lápices de colores. Quizá quieras dibujar algo, cariño. La niña miró los lápices, luego a mí, luego al suelo. Su manita temblorosa eligió el color negro. Dibujó 3 figuras. Un hombre grande, una mujer a su lado y una figura diminuta en el centro. Lo que helaba la sangre eran las manos. Las manos de las figuras grandes eran 2 manchas negras, enormes, desproporcionadas, que se cernían sobre la pequeña. No la tocaban, pero la amenaza estaba ahí, impresa en el papel con la fuerza de un grito mudo. El expediente era delgado al principio. Francisco el padre, 42 años, obrero de la construcción, físico imponente. Los vecinos lo describían como un hombre serio, trabajador, de pocas palabras. Nadie recordaba haberlo visto sonreír. En casa, su palabra era ley. Una ley impuesta con miradas duras y un silencio que pesaba más que cualquier grito. Nora, la madre, 38, ama de casa. Para el mundo exterior, la estampa de la abnegación. Siempre con una sonrisa cansada, siempre pendiente de que la ropa estuviera limpia y la comida en la mesa. Una sombra devota que seguía los pasos de su marido. Nadie veía la complicidad en sus ojos bajos, el terror que la convertía en carcelera. Y Anaís, 8 años, una niña fantasma en su propia casa. Los maestros decían que era callada, retraída,
Una de ellas, una mujer a punto de jubilarse, añadió una nota inquietante en su informe trimestral. Parece vivir esperando un golpe. En ese momento, nadie le dio importancia. Recordé otro dibujo que me mostró la trabajadora social. Uno que había hecho semanas antes. La misma familia de 3. Pero esta vez, las figuras grandes la abrazaban. Un abrazo que debería ser de amor, pero que en el trazo de Anaís era una jaula. Los brazos eran barrotes que la aplastaban. La maestra que lo vio se estremeció. Dijo que sintió frío. Ese frío era la verdad, asomándose por una grieta. Para entender, tenía que caminar por el infierno que ella llamaba hogar. Tuve que reconstruir sus días, sus noches. Tuve que imaginar el aire que respiraba. El apartamento era pequeño, asfixiante. 2 habitaciones en un bloque de cemento gris. Las paredes delgadas transmitían los llantos del bebé de al lado, las peleas del piso de arriba. Era un lugar sin privacidad, y sin embargo, el secreto más oscuro crecía en su interior. Nora estaba allí todo el día, un satélite silencioso orbitando alrededor de la niña. Su presencia no era un consuelo, era una vigilancia. No hagas ruido. Vas a molestar a tu padre cuando llegue. Juega aquí donde pueda verte. No había risas en esa casa. La alegría era un idioma extranjero. El regreso de Francisco cada tarde era el detonador. El sonido de sus botas en el pasillo. El chasquido de la puerta. La casa entera contenía la respiración. Exigía silencio. Exigía juegos tranquilos. Exigía secretos. Anaís aprendió a moverse como un ratón, a hacerse pequeña, invisible. Aprendió que la noche no era para dormir. La noche era para tener miedo. El crujido del suelo del pasillo era la banda sonora de su terror. Su habitación no tenía cerrojo. La oscuridad no ocultaba a los monstruos. Los liberaba. Anaís tenía miedo a la oscuridad, pero más miedo tenía de la luz que se filtraba bajo la puerta. La luz que anunciaba los pasos. Todo se disfrazaba de normalidad, de un retorcido juego familiar. Las palabras eran las primeras armas. Esto es solo nuestro, un secreto especial. Era la frase del padre, un conjuro para aislarla del mundo. Nora participaba de otra manera. Después, cuando el llanto era un nudo en la garganta de la niña, aparecía la madre, con un dulce, con un vaso de leche tibia. Ya pasó. No llores. Si eres una niña buena, mañana te compraré ese chocolate que te gusta. El dulce no era un consuelo, era un soborno, era el precio de su silencio. El padre usaba el miedo de forma más directa. La acorralaba con amenazas que la mente de una niña apenas podía procesar. Si hablas, te llevarán lejos, a un lugar donde no hay mamá ni papá. Nadie te va a querer. Serás una niña mala para siempre. Dentro de Anaís se formó una maraña de dolor, culpa y lealtad rota. ¿Por qué mamá dejaba que pasara? ¿Por qué el secreto dolía tanto si era especial? ¿Por qué los adultos del mundo exterior, los maestros, los vecinos, no veían nada? ¿Acaso era invisible? Empezó a creer que la maldad estaba en ella, que era una niña sucia, rota, que merecía el dolor. Hasta que un día, una tarde mientras Nora cocinaba, la televisión estaba encendida. Un programa de servicio público. Una psicóloga hablaba con voz calmada sobre los secretos malos. Decía que había secretos que hacen doler el cuerpo y el corazón. Decía que esos secretos no hay que guardarlos, que hay que contárselos a un adulto de confianza. Anaís se quedó paralizada frente a la pantalla. La palabra secreto malo resonó en su cabeza. Era la primera vez que oía una descripción de su propia vida. Alguien,
en algún lugar, sabía, entendía. Ese día, una diminuta semilla de rebelión empezó a germinar en la tierra quemada de su infancia. Decidió que iba a hablar. Solo necesitaba encontrar al adulto correcto. Ese adulto fue Alma, su maestra. Alma era joven, idealista, de las que todavía creían que la educación podía salvar el mundo. Notó el cambio en Anaís. La niña, ya de por sí silenciosa, se volvió casi catatónica. Se pasaba el recreo sola, en un rincón, mirando sus manos. Si alguien se acercaba demasiado, se sobresaltaba con una violencia desproporcionada. Dejó de dibujar por completo. Alma empezó a preocuparse de verdad. No era solo timidez, era algo más profundo, más oscuro. Un día, después de clase, mientras recogía los libros, se acercó a ella con delicadeza. Anaís, ¿estás bien? ¿Te duele algo? La pregunta era simple, pero rompió algo dentro de la niña. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le preguntaba por su dolor. Anaís levantó la vista y sus ojos se llenaron de lágrimas que no caían, como si tuvieran miedo de hacer ruido. No dijo nada, solo negó con la cabeza. Alma no insistió. Al día siguiente, le trajo un cuaderno nuevo y lápices de colores. Si no quieres hablar, quizá puedas dibujarlo, le dijo. Anaís tomó el lápiz, y esta vez, el dibujo fue diferente. Se dibujó a sí misma, una figura minúscula, casi un punto en la esquina inferior de la hoja. Y en el centro, dos figuras gigantes, abstractas, una maraña de líneas negras y rojas que ocupaban casi todo el espacio. No tenían rostro, solo una presencia abrumadora y amenazante. Alma miró el dibujo. El corazón se le encogió. La soledad y el terror que transmitía esa simple hoja de papel eran devastadores. ¿Quiénes son?, preguntó con voz temblorosa. Anaís solo susurró una palabra antes de romper a llorar desconsoladamente. Ellos. Esa fue la primera grieta. Alma, con el dibujo en la mano y el llanto de la niña resonando en sus oídos, hizo lo que debía. Llamó a la trabajadora social. Y la trabajadora social, a su vez, me llamó a mí. El siguiente paso era el protocolo. La entrevista con la psicóloga. Un espacio neutro, diseñado para ser seguro. Una habitación con juguetes, peluches y una mujer de voz suave llamada Elena. Yo observé desde detrás de un espejo unidireccional. No me gusta, me hace sentir sucio, pero a veces es necesario. Elena no hizo preguntas directas. Empezó a jugar con unas muñecas que representaban a una familia. Un papá, una mamá, una niña. Anaís al principio no participaba, solo miraba, pero poco a poco sus pequeñas manos se acercaron. Tomó la muñeca de la niña, la escondió debajo de una pequeña mesa. ¿Por qué se esconde?, preguntó Elena con calma. Porque vienen, susurró Anaís. ¿Quiénes vienen? Papá y mamá. Y entonces, con la voz rota, en fragmentos inconexos, empezó a contar. Habló de los juegos, que no eran juegos, de los secretos que dolían en la noche, del miedo a gritar, del olor a alcohol en el aliento de su padre, de la mano de su madre tapándole la boca para no despertar a los vecinos. Cada palabra era una puñalada. Elena, profesional consumada, mantenía la compostura, pero vi cómo se le tensaba la mandíbula. Cuando la sesión terminó, me miró a través del cristal. Su rostro era una máscara de furia controlada. Tienes que sacarla de ahí, ahora. La ley la obligaba a hacer un reporte oficial a la policía. El caso ya no era una sospecha escolar. Era un expediente criminal y había caído en mi mesa.
Mi segunda reunión con Anaís fue diferente. Ya no había barreras. El primer secreto, el más pesado, había sido contado. Ahora, los detalles empezaban a fluir, como un río oscuro liberado de su presa. Sus dibujos se convirtieron en mi mapa del horror. Eran la prueba principal. No eran fantasías infantiles. Estaban llenos de detalles específicos. Detalles que una niña de 8 años no podría inventar. Dibujó la distribución exacta de las habitaciones del apartamento. Dibujó la hebilla del cinturón de su padre, un detalle que había notado en sus noches de terror. Dibujó la colcha de la cama, con un patrón de flores que luego verifiqué. Dibujó a su madre, de pie junto a la puerta, mirando hacia otro lado. La traición del que mira y no hace nada, plasmada en cera de colores. Con el permiso de la psicóloga, grabé nuestra conversación. Su voz era un susurro apenas audible en la cinta. Mamá a veces llora bajito en la cocina, pero luego viene igual. Me dice que tengo que ser fuerte, que es por la familia. Esa frase. Por la familia. La justificación de todas las atrocidades. El mantra que mantenía unido su pequeño infierno. El paso siguiente fue el más difícil. La pericial médica. Tuve que llevarla a un hospital. El médico, un hombre mayor de ojos tristes, fue increíblemente delicado. Pero un examen es un examen, una invasión más. Vi cómo Anaís se disociaba, cómo su mirada se volvía vacía, su cuerpo un objeto que ya no le pertenecía. Lo había aprendido como mecanismo de supervivencia. El informe del médico fue demoledor. Clínico, frío, y por eso mismo, brutal. Signos de traumatismos crónicos compatibles con abuso sexual continuado. Lesiones antiguas y recientes. Las palabras técnicas eran un eufemismo para el infierno que había vivido. Los esparadrapos en sus manos no eran por caídas en el patio. Eran para tapar las marcas que se hacía ella misma, arañándose, tratando de sacar el dolor de su piel. El cuerpo de Anaís era un mapa de la brutalidad de sus padres. Teníamos la confesión, teníamos los dibujos, y ahora teníamos la evidencia física. Llegó el momento de la confrontación. Lo cité en mi oficina. Francisco entró primero, con la arrogancia del que se siente intocable. Se sentó, cruzó los brazos. Una muralla de músculo y desprecio. Nora entró detrás, como una sombra. No se sentó. Se quedó de pie junto a la puerta, encorvada, como si esperara el permiso para respirar. Empecé con él. Le mostré una copia del informe médico. Sin los detalles escabrosos, solo las conclusiones. Fantasías, dijo, casi escupiendo la palabra. Es una niña, inventa cosas. La escuela le está metiendo ideas raras en la cabeza. Ustedes, los de la ciudad, con sus psicólogos y sus porquerías, en mi casa mandan mis reglas. Su voz era un trueno contenido, negación total, agresiva. La mejor defensa es un buen ataque. Luego me volví hacia Nora. Estaba temblando. Sus ojos iban de mí a su marido, buscando una señal, una orden. No le enseñé el informe. Le puse la grabación. El susurro de Anaís llenó la habitación. Mamá a veces llora bajito, pero luego viene igual. Nora se derrumbó. No con un grito, sino con un gemido sordo, como el de un animal herido. Cayó de rodillas. Teníamos que hacerlo, balbuceó entre sollozos. Él decía que si no, la familia se iba a romper, que nos quedaríamos solos. Francisco se levantó de un salto. Cállate, inútil. Pero ya era tarde. La confesión, rota y patética, estaba sobre la mesa. La justificación de lo injustificable.
Sacrificar a la hija para salvar una ilusión podrida de familia. El caso estaba armado. Pero la batalla apenas comenzaba. Anaís fue llevada a un centro de acogida temporal. Y yo la vi por última vez a través de una ventana, sentada en una silla, mirando hacia afuera, siempre mirando por la ventana. Como si esperara algo. O a alguien. La pregunta quedó flotando en el aire viciado de mi oficina. Anaís nunca dejó de mirar por la ventana. ¿Quién le enseñará ahora que el mundo puede ser seguro? Para entender el crimen, tienes que entender la ideología que lo alimenta. Y en este caso, la ideología era una mezcla tóxica de aislamiento y soberbia. Francisco y Nora habían construido una fortaleza alrededor de su pequeña unidad familiar. No tenían amigos. Las visitas de parientes eran escasas y formales. Vivían en una burbuja, un ecosistema cerrado donde sus reglas eran las únicas que importaban. Francisco se veía a sí mismo como un patriarca de tiempos antiguos. Un hombre por encima de la moral convencional. La familia es lo primero, era su lema, pero en su boca, familia significaba él mismo. Su voluntad, sus deseos. Creía que tenía derecho sobre los cuerpos y las almas de su mujer y su hija. Era su propiedad. Nora era diferente. Su motor era el pánico a la soledad. Provenía de una familia rota y se había aferrado a Francisco como a una balsa en medio de la tormenta. Él le ofrecía una estructura, una identidad. A cambio, solo pedía obediencia absoluta. Su miedo a perder esa precaria seguridad era más fuerte que su instinto maternal. Se convenció a sí misma de que el sacrificio de Anaís era necesario. Un tributo para mantener al dios del hogar satisfecho. Juntos, crearon su propio credo retorcido. Si nadie lo sabe, no está pasando. Somos una familia especial, con nuestras propias reglas. El secreto no era una carga. Era el pilar que sostenía su mundo. Un pilar construido sobre los huesos rotos de la infancia de su hija. El silencio de los padres era comprensible desde su lógica monstruosa. Lo que nunca deja de asombrarme es el silencio del entorno. La pared de indiferencia que rodea estos casos. Hablé con los vecinos del edificio, puerta por puerta. Las respuestas eran una letanía de evasivas. Una familia normal. Muy para adentro, eso sí. Nunca daban problemas. ¿Nadie escuchó un llanto ahogado? ¿Nadie notó la mirada vacía de la niña en el pasillo? O quizá sí lo notaron. Pero mirar hacia otro lado es más fácil. Involucrarse es un problema. No es asunto mío, me dijo un hombre, encogiéndose de hombros. Y esa frase es la que permite que el infierno prospere a puerta cerrada. Llamé a los parientes, a los pocos que tenían. Una tía de Nora, al otro lado del país. Imposible, me dijo. Nora adora a esa niña. Deben ser las malas ideas de la gente. Siempre hay gente con la mente sucia queriendo destruir familias. Culpaban a los extraños, a la escuela, a mí, a cualquiera menos a los suyos. La lealtad familiar, esa virtud tan alabada, convertida en un escudo para los monstruos. El círculo de silencio era casi perfecto. Preferían creer en una conspiración mundial antes que aceptar la horrible verdad que tenían delante. La negación colectiva era su forma de lavarse las manos. Con todo esto, uno pensaría que el sistema judicial actuaría con rapidez. Pero el sistema es una bestia lenta y burocrática. La fiscalía recibió mi informe y esperó. El testimonio de una menor es delicado, me dijo un fiscal joven con cara de aburrimiento. Puede fantasear, puede ser influenciada. Los dibujos son subjetivos. Sentí una rabia fría. Tenía una confesión grabada de la madre, un informe médico forense.
una docena de dibujos que eran un diario del horror. Y aún así, dudaban. La defensa de Francisco argumentaba alienación parental. Alegaban que la maestra y la psicóloga habían manipulado a la niña. Es una táctica sucia y común. Poner en duda a la víctima. Mis días se convirtieron en un círculo frustrante. Volver a analizar los dibujos. Volver a entrevistar a los vecinos indiferentes. Intentar encontrar una fisura más en la pared de silencio. Chocaba una y otra vez contra la inercia de un sistema que exige pruebas irrefutables para un crimen que, por su naturaleza, se comete en el secreto más absoluto. Había expertos, psicólogos, contratados por la defensa, que llenaban informes diciendo que los niños a esa edad tienen una imaginación vívida, que confunden la realidad con la fantasía. Usaban la propia inocencia de la víctima como un arma en su contra. Cada día que pasaba en esa maraña burocrática era un día más que Anaís pasaba en un centro de acogida, en un limbo legal, sin saber qué sería de su futuro. Pero en medio de esa desesperanza, hubo luces. Pequeños faros que se negaron a apagarse. Alma, la maestra, y Elena, la psicóloga, no abandonaron a Anaís. La visitaban en el centro, le leían cuentos, le aseguraban una y otra vez que ella había hecho lo correcto, que era valiente, que le creían. Se convirtieron en su ancla en medio de la tormenta. Prepararon a Anaís para lo que venía. No para el juicio en sí, sino para que su voz fuera escuchada. Usando juegos y terapia, la ayudaron a estructurar su historia, a entender que no tenía la culpa, a encontrar la fuerza para no derrumbarse ante la presión. Su lucha no se quedó ahí. Contactaron a una organización no gubernamental dedicada a la protección de la infancia. Al principio, era solo una pequeña nota en un periódico local. Investigan a padres por presunto abuso en Nayarit. Pero la ONG no lo dejó pasar. Empezaron a moverlo. Dieron ruedas de prensa. Presentaron los dibujos de Anaís de forma anónima al público. La imagen de la niña pequeña junto a las figuras amenazantes se volvió viral. La historia de la frase en el cuaderno escolar conmovió a miles. La presión mediática y social empezó a crecer. El caso ya no era un expediente más acumulando polvo en la mesa de un fiscal. Era una causa. El clamor público se convirtió en el ariete que necesitaba para derribar la puerta de la burocracia. El juicio fue un proceso brutal. Pero la presión externa había funcionado. El fiscal, antes dubitativo, ahora era un león. La defensa intentó desacreditar a Anaís, a la maestra, a la psicóloga. Pero las pruebas eran abrumadoras. La grabación de la confesión de Nora, el informe médico y, sobre todo, la propia Anaís. Testificó por videoconferencia desde una sala especial para no tener que enfrentarse a ellos. Con Elena a su lado, contó su historia. Con una voz pequeña pero firme, sin lágrimas. Con la calma terrible de quien ha vivido en el infierno y ha vuelto. Francisco y Nora, confrontados con la evidencia y el testimonio de su hija, se derrumbaron. Sus confesiones fueron parciales, llenas de excusas, pero fueron suficientes. El juez dictó sentencia. Años de cárcel para ambos. La patria potestad, revocada para siempre. El martillo sonó en la sala, un sonido seco y definitivo. Anaís no volvió con ningún familiar. El círculo de silencio y negación era demasiado denso. Fue asignada a una nueva familia de acogida, una pareja mayor que ya había criado a otros niños rotos. La vi meses después. Me llamaron del centro para decirme que quería darme algo. Fui a la casa. Era un lugar luminoso, con un pequeño jardín. Anaís salió a recibirme. Llevaba un vestido de colores vivos.
Por primera vez la vi sonreír. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Me entregó un dibujo. En la hoja había una casa, un sol enorme y sonriente, y un cielo azul brillante. En el jardín, una figura pequeña jugaba con una pelota. No había sombras, no había figuras amenazantes, solo luz y color. Su nuevo tutor me contó que todavía tenía pesadillas, pero que durante el día había empezado a reír. Su pasado no se borrará con un veredicto o un dibujo. Las cicatrices están ahí, profundas, invisibles. La ruina de su infancia es un terreno que tardará toda una vida en reconstruir. Pero la verdad le dio un precio muy alto: su inocencia. Y a cambio, le dio una oportunidad. La oportunidad de empezar de nuevo, de aprender que el amor no duele, que un abrazo puede ser un refugio y no una jaula, de descubrir que el mundo, a veces, puede ser seguro. Soy Julián Soto, y hay archivos que nunca deberían cerrarse. Porque cada uno de ellos es un recordatorio de que el silencio es el cómplice del monstruo. Y nuestra única arma es la voz de los que se atreven a romperlo.